Muy buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de incrementar las ventas y mejorar la satisfacción de los clientes, en este caso con un enfoque muy concreto en el mundo de la inteligencia artificial y aún más en concreto para temas de segmentación de mercado. Primero de todo me presento. Yo me llamo Jaume Betriu y soy científico de datos aquí en DQS. Y mi área de expertise es el mundo de la inteligencia artificial y tanto la inteligencia artificial tradicional, ¿no? Modelos predictivos, modelos de segmentación, clustering, y también el mundo de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Como los modelos GPT, que son los que hay por detrás de ChatGPT, por ejemplo. También os dejo mi mail aquí, que va a estar al final de la presentación, por si al acabar queréis hacerme alguna pregunta o tenéis alguna petición. Hemos dividido este webinario en 4 bloques principales. El primero es una intro muy rápida a qué es DQS y en concreto el Departamento de Data e Inteligencia Artificial. La segunda parte es una introducción a la inteligencia artificial supervisada y no supervisada para entender las diferencias y clasificar los algoritmos de clustering dentro de aquí para que nos hagamos un mapa mental. El tercero es hablar de casos de éxito que hemos implementado en el sector de la segmentación de clientes con inteligencia artificial. Esto os vamos a contar historias reales, ¿no? Y el último es hablar un poquito de cómo podemos crear una solución completa utilizando varios de los productos que tenemos en DQS para segmentación de cliente, y también vamos a hablar brevemente de algunos casos de éxito que no tienen tanta relación con el mundo de la segmentación, pero que también son muy interesantes. Entonces empezamos por la presentación de DQS. Deciros que DQS está conformado principalmente por 4 departamentos. El primero sería el de ERP, el segundo MSI con infraestructuras y etcétera. El segundo es Customer Engagement y Low Code. Y por último, al que pertenezco yo, que sería el equipo de Data e Inteligencia Artificial. También comentaros que en DQS somos de las únicas consultorías que tenemos 5 de las certificaciones de Microsoft, que serían las de infraestructura de Azure, el Digital and App Innovation, también de Azure, el Business Application, Modern Work, y la que nos incluye a nosotros en el departamento de Data, que sería Data e Inteligencia Artificial con Azure. Sobre cuál es la misión que tenemos en DQS y en Data, es acompañar a todos nuestros clientes a acabar colgándose la etiqueta de empresa data driven, ¿no? Y en este caso, pues evidenciamos el poder de los datos y, en última instancia, de la inteligencia artificial, porque recordemos que sin datos no tenemos inteligencia artificial, y esto lo hacemos para ayudar a las organizaciones a reinventarse. Entonces, ¿qué es una empresa data-driven? Aquí nosotros normalmente siempre hablamos de 2 puntos principalmente. El primero es colocar en el centro de la estrategia empresarial a los datos, y el segundo, que sería una consecuencia del primero, es disponer de la tecnología para poder hacer esto, ¿no? No nos sirve de nada tener los datos si no tenemos la tecnología disponible para acceder, gestionarlos, entrenar modelos, etcétera. ¿Sobre qué tecnologías usamos? Os he comentado que en DQS estamos certificados por Microsoft en Data e Inteligencia Artificial por Azure. Entonces, siendo Microsoft o siendo del entorno Microsoft, utilizamos herramientas como Microsoft Fabric, Azure Machine Learning Studio, Power BI, Azure Data Factory, pero no solo nos quedamos en el entorno de Microsoft, sino que también tenemos bastante experiencia en productos que no son Microsoft, como Neo4j, bases de datos de grafos, o otras herramientas como Dataiku. El procedimiento que seguimos para convertir a tu empresa en una empresa data-driven sería coger a la empresa, más todos los procedimientos, todos los recursos, personas y, sobre todo, muy importante, los datos. En DQS Data aplicamos todas estas tecnologías que os acabo de comentar, aplicamos nuestras metodologías que nacen de la experiencia que llevamos, más el talento de nuestros equipos, y en última instancia os convertimos en una empresa data-driven. Pasamos ahora a la parte de introducción a la IA para que tengáis una idea de dónde están clasificados los algoritmos que vamos a comentar hoy. Siempre decimos en TQS que vamos mucho más allá de ChatGPT, ¿no? Porque parece que desde el boom de la inteligencia artificial generativa
la inteligencia artificial solo es ChatGPT, ¿no? Y que con ChatGPT lo vamos a resolver todo. En este caso, en DQS llevamos muchos más años de carrera antes que ChatGPT, entonces los pasos que seguimos a la hora de implementar algoritmos de inteligencia artificial y convertir una empresa en data-driven serían principalmente cuatro, ¿no? El primero es la obtención de datos, que pueden ser tanto internos, ¿no? Bases de datos que tenemos en la empresa, o externos, es decir, nos vamos a otras fuentes a extraer los datos, como por ejemplo LinkedIn, Datacomics, etc. Entonces, esto sería el dato. En este caso ponemos el ejemplo de, vale, 38 grados, estamos a 38 grados. Seguimos, después es la contextualización de la información, donde hacemos todo el preprocesamiento, lo analizamos, etc. Aquí metemos información extra, por ejemplo, 38 grados y es 28 de julio en Barcelona, y después ya entramos en el flow de la inteligencia artificial. El tercer punto sería la identificación del conocimiento. En este caso, entrenamos a nuestros modelos para poder sacar conclusiones. En este caso, el ejemplo que ponemos, ¿no? Son, vale, hemos estado 4 días a 38 grados en Barcelona, lo que implica que estamos en plena ola de calor, por ejemplo. Esto es una conclusión muy fácil, ¿no? Pero evidentemente los modelos pues, son un poco más complejos. Y en última instancia, una vez ya hemos identificado el conocimiento y hemos entrenado nuestros modelos, estamos sacando nuestras conclusiones, tenemos que reaccionar a estas conclusiones, ¿no? En este caso, si estamos en una ola de calor, una reacción sería ampliar los servicios de asistencia médica. Voy a volver a repetir muy brevemente los dos puntos principales de una empresa data-driven. La primera es colocar los datos en el centro de la estrategia empresarial, y el segundo, también muy importante, es disponer de la tecnología, porque nuevamente no solo necesitamos los datos, sino también necesitamos la tecnología y el conocimiento para tratarlos. Sobre los tipos de IA tendríamos el machine learning, que es la inteligencia artificial convencional, podríamos decir, que es la que engloba prácticamente todo el campo de la inteligencia artificial. Lo que hacen estos algoritmos es aprender de los datos que le das sin programar explícitamente el resultado que tienen que dar. Dentro del Machine Learning tenemos el subgrupo del aprendizaje supervisado, que sería pues, los modelos de predicción, clasificación, etcétera. En este caso los datos tienen que estar etiquetados. Y el que más nos interesa hoy es el aprendizaje no supervisado, que esto, dicho rápido y pronto, sería como coger todos los datos de tu empresa, tirárselos al modelo sin saber muy bien qué es lo que estás buscando, y el modelo mismo te encuentra patrones y estructuras en estos datos no etiquetados. No es pasarle el muerto al modelo. En el último punto tenemos el Deep Learning, que hoy no lo vamos a tratar, pero es todas las técnicas de inteligencia artificial que nos han llevado en última instancia a la inteligencia artificial generativa, que sería Copilot, ChatGPT, Llama 2, etc. Hoy, como os he comentado, nos vamos a centrar en el aprendizaje no supervisado, que dentro tendríamos los modelos de clustering, pero también vamos a hablar muy brevemente de un caso de éxito que es de aprendizaje supervisado, pero que aplica en el título del webinario, que sería segmentación para campañas de marketing. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Por qué tengo que segmentar el mercado con inteligencia artificial? Aquí siempre me gusta hablar de un titular de un artículo de 5 días del País, que decía que el 35% de las ventas de Amazon se están atribuyendo a recomendaciones personalizadas que les hacen a sus clientes. Entonces, si seguimos leyendo el artículo, habla de que Amazon utiliza más de 200 algoritmos para personalizar esta experiencia del cliente, y que los clientes que interactúan con estas recomendaciones tienen 5 veces más posibilidades de acabar haciendo un pedido, ¿no? De acabar comprando. Entonces, de estos 200 algoritmos, parte del éxito de este 35% de ventas es debido a los algoritmos de clustering, que se llama, ¿no? La segmentación por clustering de los clientes. Entonces, estos modelos lo que hacen no es solo agrupar los clientes, sino que además nos describen estas agrupaciones, ¿no? Nos permiten una comprensión mucho más profunda de estos grupos de clientes para, en última instancia, crear experiencias personalizadas. ¿Qué nos lleva a crear experiencias personalizadas? Primero, mucha más lealtad. Segundo, muchas más ventas. Porque, bueno, como os estoy comentando, ¿no? El caso de Amazon es un grandísimo ejemplo.
El tercero es una mejor experiencia del cliente, indica que seguramente va a volver a comprar y etcétera. Hay un montón de beneficios. Sobre qué es la segmentación por clustering, ¿no? Para daros una definición rápida, es una técnica de inteligencia artificial, de aprendizaje automático o machine learning en inglés, que de forma automática segmenta a las bases de clientes. En este caso, para hacerlo más global, sería segmenta los datos en distintos grupos en función de cuáles son las características de estos grupos. No aplicado al tema de los clientes sería pues cómo se han comportado, en qué épocas del año compran, etcétera, ¿no? Divide en grupos según el comportamiento que hayan tenido. Esta sería la definición. Nuevamente, la definición más básica sería darle al modelo un conjunto de datos enorme, ¿no? Al cual no estás muy seguro de qué es lo que puedes extraer, no sabes si hay patrones o no, y el modelo te encuentra estos patrones y te los enseña. El objetivo de hacer esta segmentación es hacer un análisis profundo y para conocer el perfil preciso para las necesidades de cada uno de los clientes, ¿no? Entonces, poder recomendar experiencias personalizadas. El resultado es que agrupamos y, como se estaba comentando, pues ofrecemos experiencias personalizadas que tanto aumentan la satisfacción del cliente y, en última instancia, como más contentos del cliente, pues más ventas van a salir. El proceso de clustering, de cómo llegamos a este clúster, os quería poner un par de slides para que entendierais. Vamos a poner que tenemos una base de datos con todos los clientes. Estos serían los datos. Aquí tenemos información. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a entrar un poco más en detalle, pero tendríamos las características, ¿no? Todos nuestros clientes. Lo que hacemos es entrenamos un modelo de inteligencia artificial con todos estos datos, le decimos el número de clústeres que queremos generar, que normalmente lo que hacemos es poner que el modelo pruebe con varios números de clústeres para ver cuál es la segmentación que funciona mejor. En este caso, por ejemplo, le hemos dicho 8. Lo que hace es segmentar todos tus clientes en 8 clústeres que compartan ciertas características comunes, ¿no? Entonces, una vez tenemos estos clústeres, podemos seleccionarlos, depende de las necesidades. Por ejemplo, tenemos una campaña de marketing en el mes de verano y solo queremos hacer target a esos clientes que tienen una probabilidad alta de comprar en verano, por ejemplo. Entonces, seleccionamos estos clústeres y los utilizamos para mandarles el mail o la carta o la llamada solamente a estos sectores de nuestros clientes. Entonces, una diapositiva parecida a la anterior, pero con un poco de detalle, por ejemplo, esto. Cogeríamos los datos históricos, estos serían los clientes que tenemos. Aquí tendríamos pues información personal, el histórico de comportamientos, cuándo han comprado, cuánto han comprado, cuál es la media de dinero que invierten en comprar nuestros productos, en qué momento del año compran, en qué mes, en qué época. Aquí esto es personalizable. Entonces, entrenamos nuestro modelo de inteligencia artificial. En este caso, pues podría ser, hay varios algoritmos disponibles. Normalmente lo que hacemos es ver durante la implementación del proyecto cuál es el que va mejor para cada uno de los casos. Por ejemplo, hay los algoritmos K-means, DB-Scan, Gaussian Mixture, Spectral Clustering y etcétera. Hay un montón. Entonces nosotros desde DQS analizamos cuál es el que va a funcionar mejor en nuestro caso y extraemos los clusters, ¿no? Que son estos grupos que comparten características comunes. En este caso, bueno, os he puesto un ejemplo de 4 clusters, uno de 20.000 personas, 35.000 personas, otro de 67, etcétera. Pero esto es un ejemplo, repito. Puede ser, podemos tener tantos clústeres como queramos, siempre que no hagamos los clústeres demasiado pequeños, ¿no? Porque siempre nos gusta tener clústeres de un tamaño considerable y sin que sean muy grandes, ¿no? Por ejemplo, solo 3 clústeres no nos van a servir porque no vamos a segmentar bien a la población. Entonces, tenemos que buscar el equilibrio entre estas partes. Entonces, puede que haya alguien que está pensando, ¿qué me estás contando de inteligencia artificial, no? Si llevo años haciendo segmentación yo mismo, ¿por qué necesito la inteligencia artificial? ¿Vale? Y para responder a la pregunta, vamos a poner el ejemplo de, tenemos una compañía aérea
¿no? Y tiene una, como, no sé, ponemos el ejemplo de Vueling, por ejemplo, que tiene una base de datos con información de absolutamente todos sus clientes, cuáles son sus vuelos, sus edades, cuándo han comprado, tiene un montón de información, ¿no? Y entonces, vamos a poner primero el caso de la segmentación tradicional, qué es lo que hacen, ¿no? En este caso, el equipo de negocio podría pensar, vale, vamos a coger las variables edad, historial de viajes, por ejemplo, en qué época viajan. Vamos a coger el género de la persona, si viaja con niños o no, época en la que viaja y si viaja por negocios o placer. Pongamos que tenemos esta información, ¿no? Y decimos por nuestra experiencia dentro del mundo en el negocio, ¿no? Que normalmente la gente que tiene más de 40 años hemos visto por nuestra experiencia que acostumbran a comprar viajes un poquito más caros, entonces les podemos hacer recomendaciones de vuelos que vayan más lejos, fuera de Europa, tal vez, cosas así, ¿no? Entonces, nuestra segmentación, la segmentación tradicional, ¿no? Diríamos que se basa en la experiencia que tenemos en el negocio, ¿no? Vamos cogiendo y decimos, vale, el clúster uno vamos a poner a todas las personas que viajan por placer nuevamente. Esto lo estamos haciendo a mano, utilizando la experiencia que tenemos de los últimos años, ¿no? Clúster uno, pues vamos a poner las personas que viajan por placer, que son mayores de 45, porque hemos visto que estas personas normalmente les interesan tales viajes. Por ejemplo, viajes a, no sé, lo invento, Polonia. Clúster 2, gente que viaja por negocios de 30 a 50, pues les interesa un tipo de viaje mucho más corto, acostumbran a ir a Alemania por negocios, etcétera. Entonces les podemos hacer promociones de último momento para que para que visiten a sus clientes. Me lo estoy inventando, pero más o menos cogéis la idea, ¿no? Entonces, esta segmentación es, primero, lenta y segundo, errática, ¿no? Porque nos estamos basando en experiencias, en, bueno, esto podría ser así, no sé qué, y aunque nos basemos en un análisis de datos histórico, ¿no? Estamos haciendo una segmentación muy a ojo, digamos, y mm, ya no nos metemos en qué pasaría si seguimos metiendo variables, ¿no? Porque cada vez tenemos que hacer una segmentación con más variables, porque aquí solo se he puesto viajan por placer y más de 45 años, pero aquí tendríamos que segmentar también por el género, hombre y mujer, tendríamos que meter otro clúster con los mismos, pero que fueran mujer, si viajan con niños, etcétera. Entonces, esto se nos puede ir de las manos muy rápido, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la segmentación con inteligencia artificial? Nosotros lo que hacemos es elegimos las variables que queremos que el modelo tenga en cuenta. Por ejemplo, vamos a poner las mismas y he puesto 3 puntos porque le podríamos poner muchas más, pero de momento vamos a quedarnos con estas, con las mismas. Entrenamos el modelo de inteligencia artificial sin decirle nosotros qué queremos, qué es lo que busque, ¿no? Simplemente te damos estas variables, te doy todos estos clientes con estas variables, hazme los clústeres que tú creas que puedan funcionar. Y entonces el modelo por detrás hace bueno, corre el algoritmo y hace una clusterización óptima de esta población, ¿no? De nuestros clientes. Entonces, la nueva segmentación tendría más esta pinta, sería un poco más fina, ¿no? A clúster uno principalmente por placer, de 35 a 45 años, sin niños, compran en campaña de Navidad, las compras acostumbran a ser un ticket más alto, el clúster 2 sería de negocios, del 32 al 39, sin niños, compran principalmente en primavera y otoño, porque en invierno se comen las vacaciones de invierno y en verano lo mismo, y las compras normalmente son de clase business, por ejemplo. Entonces, veis la diferencia, ¿no? En el primer caso, la segmentación tradicional, segmentamos nosotros utilizando nuestros análisis, nuestra experiencia, etcétera. Puede ser muy errática y además no podemos considerar tantísimas variables. Y en el segundo caso, hacemos que el algoritmo encuentre esta segmentación por él mismo, ¿no? En este caso, podemos encontrar cosas que no se nos habrían ocurrido en ningún momento, ¿no? Como, por ejemplo, descubrir que la gente de 45 a 55 que viaja con niños por placer y solo ha cogido vuelos low cost, normalmente compran siempre en verano y navideños y podemos hacer una segmentación mucho más larga, ¿no? Entonces, son todo ventajas en la parte de segmentar con inteligencia artificial.
Sobre los ámbitos tecnológicos que tocamos, tenemos cuatro principalmente. El primero es el de data collection, que es la extracción de los datos. En este caso, hacemos el foco en datos no estructurados o, bueno, yo pondría aquí no etiquetados, que sería el caso del clustering. El segundo es el data management, que es enriquecer estos datos y prepararlos para los modelos. En este caso, creamos nuevas variables. Bueno, claro, aportamos información extra, ¿no? De la que ya está en la base de datos. El tercero sería los modelos de inteligencia artificial. En este caso, el que más nos interesa sería la tecnología de grafos o el machine learning con los modelos de segmentación. Y en última instancia, una vez tenemos los modelos entrenados y tenemos los clusters, podemos desarrollar herramientas de visualización para que podáis ver estos clústeres en qué características tienen, ¿no? En la parte de ejemplos y casos de uso lo vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo de visualización. Entonces, pasamos ya a la parte de casos de éxito. El primero que os quería comentar es segmentación de los clientes para campañas. En este caso, el objetivo era aumentar el ROI, el retorno de la inversión, optimizando las campañas. El contexto es que teníamos una ONG y tenían tres fuentes masivas de datos. El primero son las donaciones, son las donaciones que han hecho todos los donantes en la historia. Después teníamos los contactos, que esto contenía información sobre el género, información personal del contacto. Y el último es la campaña a la cual han dirigido la donación. Entonces, nos decidimos en última instancia por aplicar algoritmos de clustering y aquí, hasta el momento, se aplicaba analítica tradicional y segmentación tradicional, ¿no? Sin inteligencia artificial, utilizando pues, la experiencia del equipo de fundraising. Entonces, lo que hicimos es entrenar un modelo el cual tenía varias variables en cuenta para hacer esta segmentación y acabamos respondiendo o dando herramientas al equipo de fundraising para afrontar situaciones del tipo, tenemos una emergencia, por ejemplo, tsunami en cualquier país, ¿no? Campañas de emergencia de las ONGs, terremoto, etcétera. Por ejemplo, el terremoto de Turquía de hace un año y medio, 2 años, me parece. Tenemos esta emergencia, ¿a quién contactamos? ¿Cuáles son los donantes que tienen una probabilidad más alta de donar a este tipo de situaciones, ¿no? Por otra parte, estamos en campaña de Navidad, tenemos que mandar los mails, tenemos que mandar las cartas, tenemos que hacer la campaña de telemarketing, estamos en Navidad, a quién dirigimos nuestros recursos para recaudar el máximo posible, ¿no? El tercero también es un caso muy típico, que serían las campañas de telemarketing. Por ejemplo, estamos en el mes de octubre, tenemos que hacer una campaña de telemarketing. Sabemos que el telemarketing es el hecho de llamar a nuestros donantes por teléfono. Este es muy time consuming y muy resources consuming porque tenemos que tener una persona llamando. Entonces, el modelo nos recomienda cuáles son los donantes a los cuales si llamas vas a tener una probabilidad más alta de que donen porque tienen un histórico de donaciones para telemarketing, por ejemplo, en los meses de octubre. En la última instancia de todas tendríamos, por ejemplo, el tema de una campaña de marketing, que lo vamos a ver un poquito más de campaña de mailing, perdón, no de marketing, en la cual nosotros mandamos las cartas desde la ONG claro, las campañas normalmente de mailing son muy masivas, es decir, se manda absolutamente prácticamente a todos los contactos y lo que queríamos hacer es reducir estos envíos masivos para mandar solo a los donantes que sabemos que tienen una probabilidad muy alta de donar. Entonces, vamos a ver el primer caso ya aplicando los modelos de clustering que se entrenaron. Vamos a poner el ejemplo de campaña de mailing. Queremos mandar una campaña de mailing y estamos en verano, ¿no? Normalmente en la ONG de la que estamos hablando lo que hacían es hacer un envío masivo prácticamente a todo el mundo, pero nosotros ahora que tenemos los modelos vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Lo que estáis viendo a la derecha es un heatmap donde cada una de las columnas representa los clústeres, los grupos, y las filas representan las variables. Entonces, tenemos una campaña de mailing en verano. Entonces, nos iríamos arriba del todo primero, que es la variable que nos indican qué clústeres son más propensos
a hacer donaciones en verano, esto utilizando la información histórica. Y vemos, por ejemplo, que tendríamos en rojo el clúster 2, el clúster 4 está más blanquito, así que de momento no lo cogeríamos. Tenemos el 5, el 7 y el 12. Entonces, la idea es, vale, si tenemos que hacer una campaña en verano, vamos a ir a por estos 4 clústeres. Entonces, como es de mailing, la campaña también nos podemos ir a la variable de mailing y ver de estos clústeres cuáles son los que responden bien a mailing. Por ejemplo, tendríamos el clúster 2, que sí, que lo tenemos en rojo. Tenemos el clúster 4, que en este caso está blanco, pero responde muy bien a las campañas de mailing, así que podríamos decir que lo podríamos contactar en este caso. El clúster 5 también, si os fijáis, en verano son propensos a donar y además donan por mailing, pero el clúster 8, no, perdón, el clúster 7, en este caso, que dan en verano, am, no responden también a las campañas de mailing. Entonces, este lo podríamos descartar. Y en este caso, el 12 sí que lo podríamos meter. Este sería un ejemplo de cómo usaríamos los algoritmos de clustering para lanzar una campaña de mailing, en este caso, en verano. Para el caso de la campaña de mailing, como esto es un caso de uso real que hemos aplicado, tenemos resultados en lo que se mandaban con la segmentación tradicional que utilizaban en la ONG, era alrededor de unos 400.000 envíos y el ROI estaba alrededor de 4 euros, ¿no? Por cada euro que invertían les devolvían, tenían un retorno de 4. Entonces, aplicando los algoritmos de inteligencia artificial, reducíamos los envíos de mailing, de carta, de papel, a 80.000 envíos y subíamos el ROI hasta 10, ¿no? Por cada euro que invertíamos, nos devolvían 10. Y además, no solo aumentábamos el ROI, sino que los ingresos prácticamente se quedaban en lo mismo, ¿no? Bajaban un poquito porque evidentemente sacábamos muchos envíos, pero multiplicábamos el ROI, lo que implica que podemos usar el dinero que nos hemos ahorrado para hacer otras campañas y multiplicar ingresos, y además los ingresos eran prácticamente iguales en los dos casos. Y además tenemos el añadido de que nos ayuda a reducir emisiones, ¿no? En este caso, por la cantidad de papel y plástico que evitamos mandar, ¿no? Hemos pasado de 400.000 cartas a 80.000. Y esto se puede reducir aún más y aumentar el ROI si sacamos más clústeres, ¿no? Y focalizamos aún más. Dos casos más serían el de tenemos una emergencia, ¿no? En este caso estamos en cualquier época del año, nos iríamos a la fila de emergencias y vemos que hay ciertos clústeres que responden más a estas épocas, ¿no? Como sería el clúster 0, el 6, el 8, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos, no? Porque ¿qué canal usamos para cada uno de los clústeres que nos dicen que tienen una probabilidad alta de donar en campaña, en situaciones de emergencia, ¿no? Tenemos las posibilidades telemarketing y mailing. Entonces, lo que hacemos es para cada uno de los clústeres que tienen una probabilidad alta de emergencias, vamos a ver. Vamos a decidir si usamos telemarketing o mailing, porque como os he comentado, normalmente el canal de telemarketing es el que está más saturado, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el clúster 0. En este caso, elegiríamos telemarketing porque vemos que mailing y telemarketing están ahí, responden muy bien a los dos, así que vamos a focalizar y ya vamos a llamar al clúster 0 con telemarketing, que es la técnica más efectiva, pero para el clúster 6, por ejemplo, vemos que no son propensos a donar por telemarketing, entonces vamos a eliminarlo y vamos a tirar por mailings que sí que tienen una probabilidad alta de donar. Pasa lo mismo con el clúster 8, con el clúster 10 y con el clúster 12, que nos responden bien a telemarketing. Entonces, podemos optimizar mucho nuestros recursos, ¿no? Porque dedicamos los agentes de telemarketing solo a un clúster 0 que debe tener, pues no sé, 6.000 personas, y todo lo otro lo hacemos con emailings, no porque nos hayamos quedado sin recursos en telemarketing, sino porque estamos viendo por la distribución de los clústeres que estos otros clústeres del 6 en arriba tienen mucha más probabilidad de dar por las campañas de emailing.
El segundo caso de éxito que os quería presentar hoy no es tanto de segmentación por clustering, sino que sería un modelo predictivo. Y aquí el objetivo es predecir la probabilidad de cancelación de la suscripción a final de año. Aquí nuevamente el contexto es una ONG. En este caso es una ONG diferente al caso de USE anterior. Y de lo que se dieron cuenta es que llegaba a fin de año y tenían una bajada muy fuerte de las suscripciones, ¿no? Por algún motivo la gente llega a final de año y decide darse de baja. Entonces nos pidieron si podríamos diseñar un algoritmo o un modelo de inteligencia artificial capaz de predecir con un mes de antelación qué donantes o qué socios tenían una probabilidad alta de darse de baja. Entonces teníamos nuevamente tres fuentes de datos bastante parecidas al caso anterior, que serían donaciones, contactos y campañas. Y la idea en este caso es cogemos los datos del paso de 2022 a 2023, entrenamos un modelo con todo lo que pasó, ¿no? Cuál ha sido el comportamiento de los socios durante el 2022 y saber si se han dado de baja o no en 2023 para extraer patrones para el algoritmo y entonces predecir el churn, la cancelación de suscripción al entrar el 2024, ¿no? Utilizar los comportamientos del último año para predecir los del siguiente. En este caso, el resultado de 2024 fue una predicción prematura de más del 50% de la gente que se acabó dando de baja. Pasamos ya a la última parte, que sería hablaros de cómo plantearíamos una solución una solución entera, ¿no? De inicio a fin en el contexto de la segmentación de clientes. Y también os voy a hablar de algunos casos de éxito, de algunos otros casos de éxito concretos que tenemos que no van tan ligados al mundo de la segmentación, pero que también pueden aplicar hoy. Nosotros en DQS tenemos, creo que es un total de 5 líneas de productos o 5 líneas de expertise. Yo prefiero decir las 5 líneas de expertise. Y en este caso, en el caso de la segmentación de los clientes, se aplican 4 principalmente. El primero es la vigilancia 360, que sería la parte de adquirir y modelizar los datos, ¿no? En este caso, pues adquirir los datos puede ser de fuentes internas de la empresa o fuentes externas, páginas web, documentos online, etcétera. Esto hay todo un mundo en la parte de extracción de datos, con bots, etcétera. El segundo sería el expertise de enriquecer, que sería tenemos los datos de los clientes, ¿no? Pero tenemos que hacer cierto preprocesamiento, tenemos que añadir nuevas variables, etcétera. Entonces, enriquecemos esta base de datos y la preprocesamos. Aquí, en segunda instancia, vendría pues, la parte de clustering y predicciones, que sería lo que hemos visto ahora con la ONG, y crear recomendadores, que sería recomendar campañas de marketing a los clientes. El tercero sería la parte de generar contenidos. Si tenemos un cliente bien perfilado y sabemos todas sus características, podemos generar contenido de forma automática con inteligencia artificial para ese cliente concretamente, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que un cliente, volviendo al ejemplo de Vueling, ¿no? De la compañía aérea. Si sabemos que tenemos un cliente que normalmente viaja sin niños, le gusta viajar fuera de Europa, acostumbra a coger vuelos caros, etcétera, le podemos hacer recomendaciones de destinos un poco más exóticos, ¿no? Tal vez a Centroamérica. Bueno, y entonces lo que podríamos hacer es mandarle un mail hecho a medida con sus preferencias, ¿no? Con el perfilado. Este mail se puede generar automáticamente con modelos de inteligencia artificial generativa que generen texto, ¿no? Por ejemplo, los que hay detrás de ChatGPT. Y en el último punto tendríamos la parte de gestor de conocimiento. Aquí entrarían toda la parte de asistentes virtuales, ¿no? Que sería qué mejor que si tenemos el perfilado de un cliente, cuando entre en la página web, por ejemplo, que le aparezca un chatbot que sepa su perfilado, entonces le pueda dar recomendaciones sobre qué es lo que seguramente busca o qué es lo que le gusta, porque
tenemos esta información, ¿no? Entonces, estas serían las 4 palancas, las 4 expertise que tenemos en DQS que podrían aplicar en un proyecto de segmentación de clientes con inteligencia artificial. Para hablaros un poquito más, muy brevemente, de estas expertise, estas 4 expertise, la primera sería la vigilancia 360, que como os he comentado es adquirir y modelizar los datos. En este caso podemos recopilar datos tanto internos como externos, ¿no? La parte de internos es relativamente fácil porque ya los tenemos, pero la parte de externos es extraer información de páginas web, plataformas, etcétera. Aquí pues utilizamos técnicas de web scraping, etcétera, que web scraping es simplemente hacer bots, hacer robots que extraigan la información en línea. La segunda es la calidad y preparación de los datos, una vez los tenemos, modelizarlos y descubrir estos insights. Algunos casos de éxito que tenemos es un observatorio de la competencia, que lo que hacemos es extraer toda la información de la web de la competencia para tener un dashboard y saber en tiempo real qué es lo que está haciendo. El otro sería un observatorio de tendencias, que es parecido al de la competencia, pero lo que vemos es cómo se está comportando el mercado. Y el último es el observatorio de influencia, que respondería a la pregunta de qué se está diciendo de mí o qué se está diciendo de mi empresa y en qué fuentes o quién lo está diciendo, ¿no? El segundo sería la parte de enriquecimiento de datos. Aquí tenemos personalización de servicios, identificar tendencias, modelos predictivos, soporte para toma de decisiones, optimización. Y aquí el de la izquierda es un modelo que ya os suena, que es el que os he comentado de la ONG, que sería la parte de predicción de comportamiento y recomendador de campañas. Y también tenemos experiencias en recomendar matchings, no hacer matching entre clientes y productos utilizando este tipo de algoritmos. En la parte de generar contenido, de forma muy resumida, lo que hacemos es cogemos datos, cogemos el perfilado de este cliente y le generamos contenido a medida. En este caso os he puesto el ejemplo de crearle un mail que use las características del cliente, ¿no? Para hacerles estas recomendaciones. Aquí tenemos información, tenemos experiencias en generar contenido sintetizado, generación automática de informes. Este es muy interesante, que es cogiendo la transcripción de una entrevista de trabajo, cogiendo el currículum de la persona y cogiendo las notas del entrevistador, generamos de forma automática un informe utilizando IA generativa y un generador automático de dashboards informes, por ejemplo. Para acabar ya con la parte de gestor de conocimiento, que sería lo que os he comentado de ya tenemos el cliente perfilado, vamos a meterle un chatbot con el que pueda interactuar en la web, el cual le pueda hacer recomendaciones sobre qué le podría gustar, ¿no? Para maximizar las ventas. En este caso, tenemos experiencia en asistentes de fichas técnicas, por ejemplo, al cual le preguntas información sobre PDFs y te contesta sobre una base de datos de conocimiento grandes, pero también tenemos lo mismo, pero para procedimientos de empresa, ¿no? Por ejemplo, cómo puedo añadir un cliente a la base de datos, cómo puedo arreglar la impresora, cosas de este tipo. Y el último caso sería un asistente helpdesk para la gestión de tickets utilizando modelos de inteligencia artificial, donde se analiza el contenido y se clasifica. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por el tiempo. Os dejo por aquí mi correo electrónico por si hay alguna duda o hay alguna cosa que se me quiera comentar.